Dijimos que la semana pasada que íbamos a dejar esta clase para poder seguir viendo ejercicios, ¿no es cierto?, de la guía. Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen consultas sobre algún ejercicio en particular que podamos realizar, o algún paso, algún procedimiento que no estén seguros cómo se hace, y podamos, digamos, trabajar en ese ejercicio. Ya Isidora, dime qué ejercicio es el que... Déjame abrir el chat aquí. Y ahí sí. Dime Isidora, mira, voy a abrir la guía, me parece que era creo que era la 14. Voy a abrirla para tenerla acá y poder ver el ejercicio. Sí, la 14 era la que tenía muchos ejercicios, ¿ya? Ya. Isidora me dice que no entiende cómo hacerlo de las letras. Vamos a tomar algunos ejemplos de esos, ¿ya? De esos ejercicios que están aquí. Les voy a compartir brevemente la guía aquí en la pantalla para que miren un poco, entiendan de qué estamos hablando. Y después voy a compartir la pizarra para que tomemos uno de estos ejercicios y podamos desarrollarlo juntos, ¿ya? Entonces, déjenme compartir. Ya, ahí ven la guía, ¿no es cierto? Ven los ejercicios. Lo voy a colocar acá al comienzo para que sepan qué guía es. ¿Ya? Esta es la guía, yo la tengo guardada como la guía número 14, ¿sí? En donde seguía hablando de las propiedades. Estaba ahí la propiedad de potencia sobre potencia, la primera, el número 1. Está la propiedad y luego está aquí el ejemplo. Luego está la propiedad de multiplicación de potencias de igual base y distintos exponentes, donde conservamos la base y sumamos los exponentes. La propiedad del ejemplo. Luego el caso de la división, perdón, luego el caso de la multiplicación de potencias de igual exponente y bases diferentes. Entonces ahí conservamos el exponente y multiplicamos la base, la propiedad y el ejemplo. Y luego, ¿no es cierto?, está la propiedad de la división de potencias de igual base y exponente diferente, donde conservamos la base y restamos los exponentes. Y finalmente, la última propiedad era la propiedad donde tenemos una división de potencias de exponente igual y base diferente. Entonces conservamos el exponente y dividimos las bases, pero que en el fondo ustedes saben que dividir las bases es multiplicar cruzado esas bases, esa fracción. Y bueno, y después estaban estos ejercicios que eran como bien simples, los primeros del ítem A, pero después los del ítem B es los que me estaba diciendo Isidora, que son expresiones algebraicas, pero donde yo tengo que aplicar estas propiedades. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, claro que la clase pasada hicimos el 26, me parece, eh, y algunos otros de aquí. Pero ahora vamos a elegir algún otro, vamos a elegir el 25. ¿Ya? Entonces yo voy a copiar este ejercicio aquí en la pizarra y luego que lo tenga copiado, le voy a compartir la pizarra, digamos, para que vamos desarrollando el ejercicio. Estoy esperando que esto cargue.
Entonces, número 25 tenemos 2x al cuadrado y al cubo elevado a la cuarta y dividido por 2xy elevado a 6 y eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir la guía y vamos a compartir la pizarra. Chiquillos, les cuento que estoy con problemas en internet. No está funcionando mi internet, digamos, de la casa. Entonces le estoy compartiendo internet de mi celular al computador y con eso le estoy haciendo la clase. ¿Ya? Por si de repente me pego o se pierde un poco el audio. Profesor, para que por si acaso no le vaya tan lento, le recomiendo apagar el video porque eso le gasta más datos, por así decirlo. Ya, pero ¿me pego cuando hablo o No, no se pega cuando habla, pero le recomiendo hacer eso porque si no se le va a caer el internet, por así decirlo, muy rápido. eh, ya? No, es que tengo harto giga, pero lo que me preocupa es que ustedes me vean, porque si no me ven se van a distraer. Entonces No se así, preocupe, se lo digo. ¿ya? Pero gracias por el consejo, Vicente. Si me llego a empezar a pegar o a poner lento, ahí hago lo que tú me dices, ¿ya? Usted apaga el video nomás y listo. Ya, gracias. Ya, Prosiga. chiquillos, entonces ven ahí la pizarra, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el ejercicio número 25 y tenemos una división de potencias. Entonces, ustedes siempre tienen que irse de lo más complejo a lo más simple. Entonces, para mirar esto, lo ideal sería que pudiéramos reducir, ¿no es cierto? Primero el numerador y el denominador, y luego cuando tengamos reducido, ¿no es cierto? Digamos, el numerador y el denominador, entonces recién abordamos la división. Entonces, eh, tratando de responder en primera instancia a lo que me preguntó Isidora. Eh, lo que nosotros tenemos que, cuando nosotros vemos letras, no tenemos que asustarnos, sino que las letras en álgebra son representantes de números. Y puede ser cualquier número. En vez de ver un 2, un 5 y un 7, nosotros vemos una X, una Y y una Z. Es lo mismo. Pero ¿cuál es la manera de interpretarlo? Porque esa es la digamos, la habilidad, ¿no es cierto?, que nos permite trabajar con letras. Y la habilidad es reconocer cuando dos letras son iguales y se pueden sumar y restar, y cuando esas letras no son iguales y no se pueden sumar o restar o no se pueden juntar. ¿Ya? Entonces, hay dos elementos para reconocer un término semejante, es decir, una letra que sea igual a otra, que yo pueda sumar o restar. Y digo semejante porque no necesariamente es semejante. Por ejemplo, yo tengo una X y al lado tengo 3 más 3X. Son semejantes porque no son iguales, porque una es una X y la otra son 3X. Pero ¿por qué son semejantes? Porque la letra es igual. Y al ser igual la letra, yo puedo sumarlas o restarlas. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar para poder saber si esa letra se puede sumar o restar? Me tengo que fijar en que la letra sea la misma letra. No puedo sumar X con Y, obvio, ¿no es cierto? No puedo sumar X con Z o Z con Rs o N con Ms. No puedo. Eso es lo primero. Si usted ve dos letras distintas, es evidente que esas dos letras distintas no se pueden sumar y no se pueden restar. Pero cuando usted ve dos letras iguales, ¿ya? Que sean iguales, 2X o 2Y o 2Z o 2N, etc., tiene que fijarse en el exponente. Ese es el segundo, digamos, parámetro para poder discernir o decidir si dos letras son semejantes o no son semejantes. Si usted ve letras iguales, pero que tienen exponente diferente, entonces automáticamente esos términos no son semejantes. Usted no puede juntar. Es decir, si usted ve una x elevado a 1, o sea, es decir, una x nomás, por ejemplo, tiene 2x y al lado tiene 2x cuadrado. Usted no puede sumar esas 2x más estas otras 2x cuadrado porque son términos diferentes. No se pueden juntar. Solamente puedo juntar letras que sean iguales y que al mismo tiempo tengan el mismo exponente. ¿Ya? Eso, digamos,
es la primera parte de la respuesta que le doy no solamente a Isidora, porque creo que hay varios que tal vez todavía no saben qué hacer cuando ven letras de este tipo, si bien yo creo que ustedes ya lo han trabajado en básica, pero uno a veces se olvida de la parte conceptual. Yo les he repetido muchas veces que en matemática lo más importante es el concepto. Después yo me pongo a hacer ejercicio. Primero tengo que entender el concepto. Entonces, aquí el concepto para poder trabajar con letras es ese. Letras iguales, yo tomo esas letras, si son iguales, cuando son la misma letra y tienen el mismo exponente. Ahí se pueden sumar o se pueden restar. Si no, no se puede. ¿Ya? Ahora, ¿letras iguales se pueden dividir o multiplicar? Sí, e independientemente de los exponentes. Es decir, si yo tengo 2x, una x elevado a 2 y otra x elevado a 3, que se están multiplicando, yo las puedo multiplicar. ¿Por qué? Porque las opero o realizo el ejercicio aplicando las propiedades de las potencias. Porque en el fondo, voy a hacer aquí un paréntesis, después lo voy a borrar. Voy a escribirlo con rojo para que haga la diferencia con el ejercicio. Si yo tengo x al cuadrado que se está multiplicando con x al cubo, esos, de acuerdo a lo que nosotros explicamos recién, no son términos semejantes. Es decir, si esos dos términos estuvieran sumándose, yo no puedo sumar. No se puede sumar. Queda ahí nomás. Porque son términos diferentes. Porque es la misma letra, pero están elevados a distintos exponentes. Pero si se están multiplicando, yo sí puedo operarlos. ¿Y cómo puedo operarlos? Analizándolos como potencias. Y si yo analizo este ejercicio como potencia, me voy a dar cuenta que la base de esta potencia es la misma, es la x. Esto es lo mismo que yo dijera 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Es lo mismo, porque repito, las letras representan números. Si usted ve la misma letra, quiere decir que es el mismo número. Y si es el mismo número, es la misma base. Entonces usted dice, yo voy entonces ahora a la propiedad de potencias, que me dice que si yo tengo dos potencias de igual base que se están multiplicando, ¿qué hago yo? Conservo la base, que en este caso es la x, y sumo los exponentes, 2 más 3. Y entonces eso va a ser igual, lo voy a escribir aquí abajo, x elevado a 5. ¿Sí? Porque estoy aplicando la propiedad de las potencias. Entonces, este principio que yo acabo de explicar es igual, digamos, para todos estos ejercicios de este ítem que hay en esa guía, la guía número 14. Ahora, por ejemplo, si estos mismos números estuvieran dividiendo ahora, voy a poner aquí x cubo dividido por x cuadrado. ¿Son términos semejantes? No son términos semejantes. Si se estuvieran restando, yo no podría operarlos. Se tienen que quedar ahí. Pero como se están dividiendo, yo aplico las propiedades de las potencias. Y al aplicar las propiedades de las potencias, entonces digo, conservo la base, que es mi x, y resto los exponentes, porque eso me dice la propiedad de las potencias. Dos potencias de igual base que se están dividiendo, yo conservo la base y resto los exponentes. Entonces tengo 3 menos 2, entonces me queda x elevado a 1. Porque conservé la base y resté los exponentes. ¿Sí? Muy bien. Ese, digamos, es como el principio general para aplicar o operar estos ejercicios. Entonces ahora vamos a ir al ejercicio en cuestión, que es el ejercicio 25. Voy a borrar estos ejemplos. Recuerden que la clase se está grabando, así que usted puede después revisar la clase en el canal de YouTube y puede copiar tranquilamente estos ejercicios. Puedo poner pausa y lo que usted quiera. ¿Ya? En vista del tiempo vamos a ir avanzando y entonces después usted puede copiar esto tranquilamente. Voy a borrar aquí para no estar copiando de nuevo el ejercicio y avanzar. Entonces, como le dije recién ahora, teniendo esto presente ya, yo miro el ejercicio y entonces tengo que ir de lo más general a lo más particular. Entonces, mirando lo general, voy a ir primero al numerador completo, al denominador completo y voy a aplicar propiedades de las potencias. Entonces, aquí para poder resolver este numerador y el denominador, tiene que aplicar el mismo principio que aplica en cualquier ejercicio matemático. Es decir, si usted tiene entre una multiplicación y una potencia, lo primero que se hace es la potencia.
¿no es cierto? Lo que nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan? Al comienzo del año, eso lo alcanzamos a ver en la sala. Y yo les expliqué, ¿se acuerdan el término papomudas? Papomudas, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces era paréntesis, potencias, multiplicación, división, adición y sustracción. Ese es el orden de operación. Entonces, aquí tenemos un paréntesis, pero el paréntesis nos está llevando a que nosotros miremos una potencia, ¿no es cierto? Que es el 4 y el 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una potencia sobre potencia, la propiedad me dice que yo tengo que multiplicar los exponentes entre sí. Entonces, recuerde que cuando una letra o un número no tiene ningún exponente, digamos, está elevado a 1. Es decir, que este x está elevado a 1 ahí. Y el 2 también. Porque si usted se fija, hay un paréntesis aquí, por lo tanto el 2 afecta a la letra y afecta al número. Si dijera 2x al cuadrado, ese cuadrado sería solamente de la x. Pero aquí es paréntesis 2x al cuadrado. Eso significa que el 2 afecta al 2 y a la x. Lo mismo que acá al lado. Este 4 que está aquí, como la y al cubo está en paréntesis, el 4 afecta al cubo y afecta a la y. Perdón, o sea, digamos, afecta digamos, a la pura letra, que en este caso hay un solo elemento. Entonces, si yo aplico el cuadrado si yo aplico la propiedad y digo que multiplico el exponente del 2 por el exponente del paréntesis, voy a decir 2 por 1, 2, ¿verdad? Entonces me va a quedar que ese 2 me queda elevado a 2 y la x también me queda elevado a 2. ¿Sí? Y yo voy a multiplicar por esta y, donde este 3 se multiplica con el 4. Entonces me queda y 3 por 4, 12. ¿Sí? Veamos abajo. Aquí abajo es lo mismo, es decir, yo voy a tener acá este cuadrado, como está el paréntesis, afecta a todos los términos, perdón, todos los productos que están dentro del paréntesis. Es decir, afecta a la y, afecta a la x y afecta al 2. Entonces, todos los exponentes de esos números se tienen que multiplicar por el 2. Entonces, el 2 está elevado a 1, ¿verdad? Entonces, 2 por 1, 2, elevado a 2. La x también está elevado a 1, porque no tiene ningún exponente. Así que ese 1 que está elevado a la x, multiplico por el 2 de arriba y me queda x elevado a 2. Y la y está elevado a 6, así que multiplico ese 6 por el 2. Así que me queda y elevado a 12. ¿Sí? Muy bien, ya hice el primer paso. Ahora vamos a ejecutar estos números que están elevados. Bueno, para no expresarlos como 2 elevado a 2, sino que vamos a expresarlos como 4. Entonces me va a quedar que 2 elevado a 2 es 4 por x cuadrado, ¿no es cierto? Por y elevado a 12. Y luego, abajo es 2 elevado al cuadrado, 4x cuadrado y elevado a 12. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profesor, ¿se está escuchando mal? ¿Se está escuchando mal? Sí. Ya, entonces voy a apagar un poco la cámara y ya, otros me escuchan bien. Voy a apagar un poquito la cámara y ustedes me dicen si se mejoró o no. Si no, prendo la cámara de nuevo, porque si no se escucha bien, a lo mejor no es mi internet, sino que es el de ustedes. Entonces, voy a apagar un ratito la cámara y usted me dice si mejoró o no mejoró. Ya, pero me escuchan, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Y ven la pizarra. Lo importante es que me escuchen y vean la pizarra. Profesor, yo la escucho súper bien. Ya, muchos me escuchan bien, ya, pero déjenme cortar un poquito aquí para seguir. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Para los que me han estado hablando y pueden hablarme por el chat, me pueden hablar por el micrófono. ¿Alguna duda hasta este momento? No, profesor. No, Ya. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, yo apliqué solamente una propiedad de todas las que vimos.
Y esa propiedad es la que es la potencia sobre potencia. Es decir, cuando una potencia está elevada a otra potencia, yo multiplico entre sí esos exponentes. ¿Ya? Ahora, yo tengo acá un producto, si se dan cuenta. Voy a escribirlo aquí con verdecito. Ahí yo tengo un producto, una multiplicación, ¿verdad? Y aquí abajo no tengo nada porque en el fondo está todo junto aquí. Y yo no puedo, digamos, juntarlo. Ahora, puedo aplicar, la pregunta es, en estos productos que están aquí, porque aquí tengo 4 por X y X por Y, 4 por X, X por Y, ¿puedo aplicar la propiedad del producto de potencias? ¿Se puede aplicar o no? ¿Sí o no? Primero, ¿se puede aplicar? Sí. A ver, ¿cuál es el requisito para esa propiedad? Mire, voy a dejar de compartir la pizarra y voy a compartir nuevamente la guía para que veamos esas dos propiedades. Ahí está la guía, ¿no es cierto? Vamos a subir aquí. Y aquí está la propiedad aquí está la propiedad de la multiplicación. Entonces tengo dos propiedades de la multiplicación. Una de ellas es dos potencias de igual base se pueden reducir. Tienen que tener la misma base. Si nosotros recordamos el ejercicio, no hay ninguna base igual, porque tenemos un 4, una X y una Y, arriba y abajo. ¿Sí? Perfecto. Y la otra posibilidad es que tengan igual exponente y distinta base, pero todos están elevados a distintos exponentes, porque el 4 está elevado a 1, la X está elevado a 2 y la Y está elevado a 12. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta que hicimos recién, voy a volver a la pizarra, es que nosotros no podemos aplicar la propiedad de la multiplicación o del producto aquí en este ejercicio para poder reducir más el numerador y el denominador. Porque si usted se fija ahí, las bases son todas iguales, son todas distintas. Una es 4, otra es X y la otra es Y. Y abajo lo mismo, 4X e Y. Y los exponentes también son diferentes. Son 1, el 4 está elevado a 1, el X está elevado a 2 y la Y está elevado a 12. ¿Sí? Por lo tanto, pasamos ahora a la segunda manera, digamos, de abordar esto, que tiene que ver con la reducción ahora del numerador con el denominador. Es decir, a través de una división. Y ahora sí que, si nosotros vemos esta división, sí podemos aplicar la propiedad de la división. ¿Por qué? Porque tenemos bases y exponentes iguales. Por lo tanto, yo puedo juntar los 4 con los 4, las X con las X y las Y con las Y. Entonces puedo plantear aquí que este ejercicio lo voy a plantear de la siguiente manera. 4 dividido 4 por X cuadrado dividido por X cuadrado por Y elevado a 12 partido por Y elevado a 12. Entonces ahora yo aplico la propiedad que me dice que si yo tengo dos potencias de igual base que se están dividiendo, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo son iguales en sus bases, yo conservo la base y ahora resto los exponentes. ¿Sí? Bueno, 4 dividido en 4 es 1, ¿no es cierto? Y esto usted sabe que es 1 porque, no solamente porque el 4 cabe una vez en el 4, sino que si usted aplica la propiedad de las potencias, también le da lo mismo. Si esto está elevado a 1 y esto está elevado a 1, voy a cambiar de página. Usted tendría que conservar la base y restar los exponentes. Y 1 menos 1 es 0. Así que le queda 4 elevado a 0. Y cualquier base elevado a 0 siempre es 1. Así que le da 1 por donde usted lo analice. El 4 dividido por 4 le da 1. La otra división es x cuadrado dividido por x cuadrado. Yo voy a conservar la base x y voy a restar los exponentes. Y eso me da 2 menos 2, 0. Así que me da x elevado a 0 y cualquier número elevado a 0 es 1. Y la otra era y elevado a 12 dividido por y elevado a 12. Y entonces vuelvo a lo mismo, conservo la base
resto los exponentes, 12 menos 12, me queda i elevado a 0 y i elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el resultado final de esa, y entonces va a tener 1 por 1 por 1, ¿no es cierto? Si usted vuelve aquí, esta multiplicación, ¿verdad? Voy a encerrarlo aquí en rojo. Eso nos dio 1, eso nos dio 1 y eso nos dio 1. Por lo tanto, yo multiplico 1 por 1 por 1 y eso me da igual 1. Y ahí termina el ejercicio. No sé si voy a volver a poner la cámara aquí ahora para poder hacer las preguntas. ¿Hay alguna consulta, chiquillos, con respecto a este ejercicio que vimos? No sé si Isidora, que me había preguntado, yo creo que para otros, muchos también estaba esta duda, digamos, de cómo realizar estos ejercicios. Si hay alguna consulta de cómo abordarlos, cómo hacerlos. Ya, perfecto. Entonces, Isidora le quedó claro, Vicente también. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta? Este es el momento de hacerla, ¿ya? No. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver otro ejercicio, ¿ya? Para poder analizar algunos otros aspectos que se puedan dar y con eso yo creo que vamos a terminar, pues ya llevamos la mitad de la clase, ¿ya? Voy a volver a compartir la pantalla de la guía y ustedes me dicen qué ejercicio podemos hacer. Ya. Ahí tenemos varios, ¿no es cierto? Recién la semana pasada hicimos este, ahora hicimos ese, que finalmente era uno. ¿Qué otro ejercicio me sugieren hacer? Me gustaría hacer. A la carta. Va a estar la clase hoy. Y aquí tengo en el chat, alguien me está hablando. El 24 me dicen. Ya, perfecto. Vamos a hacer el 24 entonces. Déjenme copiarlo aquí en la pizarra. Y después compartimos la pizarra para ir viendo el desarrollo. Tenemos un paréntesis grande que tiene al 2x, que está elevado al cuadrado, por y cubo, que está elevado a la cuarta, y eso todo dividido por 256. Perfecto. Dejamos de compartir la guía y volvemos a la pizarra. Ya, ahí está el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, aquí aplicamos el mismo principio de recién. Es decir, partimos con las potencias. Entonces, pero cuando nosotros tenemos paréntesis, idealmente tenemos que resolver los problemas que tenemos adentro del paréntesis y luego salimos, ¿no es cierto? Porque recién era un solo paréntesis, a diferencia de este, que son dos. Voy a hacer este paréntesis mejor porque parece cualquier cosa ahí menos un paréntesis. Ahí. Ya. Entonces vamos a resolver ese 2 que está ahí. Entonces ese 2 lo vamos a ingresar al interior del paréntesis. Entonces recuerde, el 2 está elevado a 1 y el x también está elevado a 1. Por lo tanto me va a quedar 2 elevado a 2 por x elevado a 2. ¿Sí? Y eso por y elevado a 3. Y todo eso elevado a 4. Y eso dividido por 256. Ya vamos a hablar del 256, todavía no. Solamente lo único que hicimos ahora fue ingresar ese 2 aquí adentro del paréntesis. ¿Sí? Elevando el x al cuadrado, porque está elevado a 1, 1 por 2, 2, y el 2 está elevado a 1, 1 por 2, 2. Bien, ahora operamos esto, ¿no es cierto? 2 elevado a 2 es 4, x cuadrado y cubo, y eso elevado al cuadrado. Y eso partido por 256. Entonces ahora tenemos este segundo paréntesis, que está elevado a 4, ¿no es cierto? Y ese 4 vamos a ingresarlo al interior del paréntesis. Entonces aquí tenemos, el 4 está elevado a 1, el x está elevado a 2 y la y está elevado a 3. Así que multiplicamos 1 por 4, nos va a quedar 4 elevado a 4 por x, 2 por 4 elevado a 8 y 3 por 4, porque la y está elevado a 3, 3 por 4 elevado a 12, dividido por 256. ¿Sí? Entonces,
Si usted eleva 4 a la cuarta, ¿cierto? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y 64 por 4, ¿cuánto da? Lo pueden escribir, lo pueden decir. 64 elevado a 4. Perdón, no 64 elevado a 4, sino que 64 por 4. 256, ¿o no? Ya, gracias. Bueno, Vicente me había dicho el ejercicio 20. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo, ¿ya? Es que no veo todos los chats al mismo tiempo. Bien, entonces me da 256. El 4 elevado a 4, x8 y 12 partido por 256. Entonces aquí, evidentemente, lo único que podemos simplificar es el 256 dividido por 256. ¿Sí? Entonces, si yo voy a simplificarlo aquí, este se va con S, porque me da 256 dividido por 256 es 1. Y 1 por x elevado a 8 y por y elevado a 12 es x elevado a 8 e y elevado a 12. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Voy a hacer al tiro, voy a hacer una ventanita aquí, y aquí vamos, en esta ventanita, vamos a abrir, ¿no es cierto?, un doble clic en esta ventanita, una ventana emergente de la pizarra, y vamos a explicar al tiro algo. Si el ejercicio hubiera sido el siguiente, repito, esto es lo que no se puede hacer. Si yo hubiera tenido 256 más x elevado a 8 y elevado a 12, y eso partido por 256, yo no puedo hacer esto. Eso está malo. Malo. ¿Sí? ¿Por qué yo puedo simplificar? Porque estoy multiplicando. El 256 está multiplicando a la x y a la y. Pero si se está sumando, no se puede hacer. ¿Ya? Porque es una suma. Entonces ahí la idea es usar mínimo como múltiplo, en fin, una serie de acomodos para poder reducir esa expresión, pero ya no se puede hacer esa simplificación así directamente. Eso no corresponde. ¿Ya? Lo digo al tiro para que cuando se encuentren con una situación de ese tipo, no cometan ese error. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a hacer el número 20 que Vicente había sugerido. Vamos a volver a la guía. El 20 es este. ¿No es cierto? Entonces lo voy a copiar aquí en la pizarra. Es x al cubo y elevado a 7, z elevado a 12, partido por x y al cuadrado y z elevado a 5. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a dejar de compartir la guía ahora y vamos a volver a la pizarra. Ya. Ahí estamos. Entonces, aquí arriba ya como numerador y abajo como denominador ya no podemos hacer nada más. Porque, como ustedes se dan cuenta, todas las potencias son de distinta base. X, Y y Z. Por lo tanto, yo no puedo juntar. No hay nada que esté dentro de un paréntesis que esté elevado a otra potencia, tampoco puedo reducir. Por lo tanto, ya no puedo hacer nada más con el numerador y con el denominador. Entonces, lo único que me queda aquí es poder reducir el numerador con respecto al denominador. Entonces, usted junta, como se está multiplicando, usted puede juntar lo que es igual con lo que es igual. Entonces, usted puede decir x al cubo partido por x por y elevado a 7 partido por y elevado a 2 por z elevado a 12 y eso partido por z elevado a 5. ¿Sí? Entonces usted aplica la propiedad que nos dice que dos potencias de igual base, yo mantengo la base y resto los exponentes. Entonces me va a quedar
En el primer caso me va a quedar x elevado a 3 menos 1, ¿no es cierto? Porque el de abajo está elevado a 1. Así que me queda x elevado al cuadrado. En el segundo caso me va a quedar y elevado a 7 menos 2. Así que me va a quedar y elevado a 5. Y en el tercer caso me va a quedar z elevado a 12 menos 5. Y eso me queda z elevado a 7. Así que ahora usted junta esto, entonces le va a quedar x cuadrado por y elevado a 5 por z elevado a 7. Y ahí termina el ejercicio. Muy simple. Este estaba más fácil. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto que estamos, la manera, digamos, de abordar estos ejercicios? ¿Ninguna pregunta? No. Ya. Entonces, chiquillos, hago la siguiente, voy a dejar de compartir un poquito aquí la pizarra y voy a mostrarles acá del libro, si no tienen su libro de texto, ¿no es cierto? El libro de texto de primero, este es el de docente, pero tiene algunas otras indicaciones para los profesores, pero en el fondo el contenido como libro de ejercicios es el mismo, ¿ya? Entonces, en la página 56 y página 57 hay dos ejercicios desarrollados sobre crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial. Ahí está, el que está en rojo es de crecimiento exponencial, es decir, es un gráfico que va de menos a más, ¿sí? Y el de la página 57, que está en azul, ese es de decrecimiento exponencial, es decir, es una curva que va de más a menos. Entonces, en la guía número 15, que es la guía que viene después de esta que acabamos de revisar, están estos ejercicios. Entonces, la idea es que usted de aquí al lunes pueda trabajar en esa guía, la guía 15, ¿ya? Pueda intentar, digamos, repito, si no tiene el libro, puede acceder al libro a través de internet. Recuerde que ahí en aprendoenlinea.cl, ahí están todos los libros. Usted pone que es estudiante, pone de qué curso es, y después se va a ciencias físicas. O sea, perdón, matemática, perdón. Estoy con raya con la física. Matemática. Y ahí entonces va a estas páginas que yo digo, 56 y 57, y va a estar estos ejercicios, si es que no estuviera. Y si no, con la guía va a tener el ejercicio. ¿Ya? Entonces, le piden que haga este desarrollo, un desarrollo muy simple, pero después lo más importante es que usted responda unas preguntas que están ahí. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted trabaje con esto de aquí al lunes, para que el lunes nosotros veamos esos ejercicios en la clase. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted avance. Siempre usted vaya. Por eso yo les paso la guía, primero pasamos contenido, usted se forma su piso, digamos, de conceptos, luego tiene la guía, intenta hacer la guía y después hacemos la clase para reforzar esos conceptos ya aplicados a las guías que usted ha recibido. Entonces la idea es que si usted funciona de esa manera, va a aprender muy bien ya estos contenidos. Y digamos la guía de esta semana que le van a entregar, todavía no se meta con esa guía, es la guía sobre, son problemas, ¿ya? Es decir, una redacción, una expresión verbal sobre un problema, donde tiene que tomar ese problema y transformarlo en una ecuación exponencial, como esta que tienen estos problemas. Por eso que primero trabaje con los problemas, con estos gráficos, con este crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial, y luego, la semana siguiente, empezamos a trabajar con los problemas y con eso estaríamos ya terminando julio y estaríamos terminando también con la unidad de números. Y eso sería muy bueno para después empezar con lo que tiene que ver con álgebra. ¿Ya? Bien, chiquillos, no sé si hay alguna otra consulta. ¿Ninguna? No. Ya, chiquillos. Entonces, me despido. Nos vemos entonces el día lunes. Se cuidan mucho y que tengan un lindo fin de semana. Chao. Ya, profe. Chao. 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 Chao.